está. Nuestro productor dice que ya está. Ya. Ahí está, ¿viste? Ahora sí. Aparecieron dos. Mira, aparecieron los dos. Mira, ahí estamos iguales. Sí. Son iguales. Es como cuando uno está con las guaguitas así. Aquí está. No está. Aquí está. Oye, que nos costó. ¿Cómo está, don Héctor Morales? Un gusto saludarlo. Igualmente, señor candidato, ¿cómo está? Se ve, ¿no? Señor candidato, me gustó eso. Se ve, porque oye, nos costó, que complejo, más complejo que conseguir fondos para el arte y la cultura. Entremos en materia entonces. Buenos días, ¿cómo está? Bien, buenos días, bienvenido Héctor Morales hola, a conversar aquí en La Voz de los que Sobran. Lo presento porque además estamos nosotros también saliendo por redes sociales, por televisión, pero claro, por radio nos escucha mucha gente y claro, y nos están viendo lo que ven los demás. Así que aquí está Héctor Morales con nosotros esta mañana, actor premiado además. Fantástico. Y además es activista, dejate joder, es activista. Uno lo ve más como activista. Entremos en materia, pues Mauricio Jürgensen. ¿Qué iba a decir? Bueno, yo creo que uno nunca deja de ser quien es, ¿no? El hombre actor, un activista, uno puede hacer varias cosas a la vez. En ese sentido, bienvenido, Héctor, porque es posible hablar contigo de varios temas. Pero tú ya lo decías, ¿no? Más difícil que conseguir un fondo, el mundo en el que tú trabajas, siempre está ahí como peleando por las lucas, por los fondos, en un nivel de precarización que lamentablemente se ha ido como normalizando con el tiempo, pero que con esta pandemia se ha ido agudizando, diría yo, ¿no? ¿Cuál es el resumen que tú podrías hacer respecto al mundo de la cultura en este ominoso 2020 que se está acabando? Bueno, ayer lo estábamos hablando en algún momento en una conversación que tuvimos con Mauricio, así que algunas cosas que diga probablemente me voy a repetir, pero creo que lo más doloroso ha sido darnos cuenta de que la institución por la cual trabajamos muchísimo, yo me recuerdo que incluso en el gobierno de Bachelet, cuando se estaba impulsando la creación del Ministerio de la Cultura, una vez me invitaron a un almuerzo y fue noticia porque yo dije públicamente en una entrevista que me había negado a ir a ese almuerzo porque me dijeron, tú puedes venir entre 1:30 y 2:30 a un almuerzo con la presidenta para que conversemos en conjunto la importancia de un Ministerio de Cultura. Y yo le dije, es que entre 1:30 y 2 tú me estás invitando a sacarme una foto. Este es un trabajo que hay que hacer de manera responsable, a largo plazo, construir la institución que ponga la cultura en el lugar que corresponde. Finalmente eso comenzó, yo no fui a ese almuerzo y efectivamente era para una foto, pero eso ya es una anécdota, ¿no? Claro. Finalmente se cumplió con algo que veníamos hace muchísimo tiempo. Para la gente que nos está escuchando y no entiende, los fondos de cultura, Fondar, pertenecían al Ministerio de Educación, era como el consejo que se le llamaba, era como parte de el Ministerio de Educación. Poder separar eso y construir entre todos los artistas y todas las artistas una institución que pusiera la cultura en el lugar que corresponde, digo, no, y hablando de cultura no solamente hablo de lo que nosotros hacemos, que es creación y artes, el patrimonio, nuestras comidas, nuestros bailes, nuestra historia, nuestros personajes que han hecho que nosotros tengamos hoy la historia que tenemos. Todo eso es nuestra cultura y ese es el trabajo que debería realzar, proteger y cuidar un ministerio. Y hoy, básicamente, en mitad de la pandemia, es completamente lo contrario. Sentimos y siento personalmente, porque esto también es importante decirlo, yo no hablo a nombre de nadie, ¿no? Yo hablo a nombre, claro, Daniel me dice activista, pero soy artista primero que nada, y el activismo es el activismo que yo ejerzo en la calle como cualquier trabajador. Yo no soy representante ni vocero de ninguna asociación ni fundación. Yo voy solo por la calle, voy con mi bandera, me junto con 4 amigos más actores y marchamos, ¿no? O protestamos o hacemos lo que hacemos. Como ciudadano, que puede ser un zapatero, un doctor, un ingeniero, a mí me tocó ser actor. Pero ese activismo también de cierta manera se ejerce en el escenario, ¿no? Porque en el escenario de todas maneras, con lo que hacemos. Claro, exacto, a eso quería ir, porque en el fondo un activista desde su oficio. Exacto, claro. Y de hecho aquí nos vamos a cruzar. Dentro de lo que se puede, digamos, porque por ahí algunas veces también entráis en un conflicto que tiene que ver con que cómo yo voy a hacer activismo en una teleserie. Uno sabe que mi rol como actor ahí es prestar el cuerpo, la voz y la cara para poder contar esa historia y ese es mi trabajo, ¿no? El activismo tengo ganas de hacerlo en mis ratos libres y cuando yo pueda y en la creación, si trabajo en aquello también.
Claro. Perdona, te interrumpí. No, pero por favor, si esto es una conversación. Por eso fuiste distinguido con el premio al mejor actor de teatro por tu obra El Bot en el sitio Toda la Cultura. Me pareció muy interesante. El Bot va a estar en Santiago a 1000, ¿no es cierto? Entonces quería que nos contaras un poco, porque finalmente es como... yo digo que nos vamos a cruzar en el sentido de que tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con lo que estamos Recordemos qué es el bot. Por ejemplo, a veces estamos nosotros, mira, yo te voy a contar que acá en YouTube, yo voy leyendo a los chiquillos que tienen siempre un debate muy interesante como paralelo a lo que nosotros estamos conversando. Hay mucha gente que te está tirando buena onda. Héctor, qué alegría verte aquí. Héctor, me encanta, es un gran actor y además un gran activista. Un lujo de panelista. Dice, de panelistas, o sea, están hablando de Lucía y de Héctor. Tan inteligente, guapo y humano. Gracias por estar con nosotros. Es lo que dice. Pero también escriben cosas malas, no te preocupes. Pero también de repente, no, pero es que eso es lo que, a lo que quería ir. De repente llega gente que no es como del grupo que está todos los días comentando y los empiezan a echar, pues le dicen, ya llegó el bot de derecha, bla, bla, bla. Ya llegó el bot de no sé qué, y bla, bla, bla. Ayer, después de la entrevista con Mauricio, subieron una foto en las redes de Radio Sach. ¿Ya? Y empecé a leer los comentarios y yo puse, ojalá que los que escriben los comentarios no sean los mismos que escuchan la radio, porque era como, y ahora se sienten abandonados, siempre estarán abandonados, no que el gobierno era de derecha, ya entonces, ¿qué piden? ¿Qué esperan? Pero bueno, así es la red, y de eso se trata precisamente el bot. El bot nació... Vamos, eso. El bot nació en mayo en este mismo escritorio. Yo estoy aquí en una pieza de donde vivo que la armé como un lugar de trabajo, ya que no podíamos salir. Y tomé con muchas ganas de poder como diversificar mi trabajo y poder estar desarrollando otros proyectos. Tomé un curso de dramaturgia, un curso de guión con Gonzalo Massa y me empecé a tirar en algo que yo había tenido mucha distancia porque respeto mucho el trabajo de los guionistas, los escritores, los dramaturgos, pero estando acá me vi en la obligación de poder empezar a contar una historia sobre lo que me estaba ocurriendo. Y como había sido protagonista, víctima y testigo de muchos movimientos en redes sociales que me involucraban directamente, que me dañaban públicamente, que me amenazaban públicamente, empecé a meterme en la investigación de cómo estaban funcionando hoy las redes y cómo esas oleadas de bots o ejércitos de bots estaban funcionando. Y llegué a una entrevista en el diario El País a una persona, periodista, nada con ustedes, de los otros periodistas, esos de España, los otros. Que le pagaban, los otros de otros países del primer mundo, que le pagaban dinero para tener una jornada laboral de 8 de la mañana a 6 de la tarde, creando perfiles falsos y opinando con respecto a temas de contingencia. Entonces, en esta entrevista él se va de tarro y empieza a hablar de toda la nomenclatura interna que hay dentro de las agencias de comunicaciones. Cómo se acalla a un líder político, cómo se acalla a un influencer o un opinante en redes sociales, cómo se pone el tema, en qué horarios, qué días, cómo se ataca a alguien, cómo se genera una fake news. Y me pareció fascinante, porque todos hablamos de los bots, pero nadie se imagina a un contador auditor creando perfiles falsos de 8 a 6. Claro. Entonces empecé a investigar en Chile cómo funcionaba, y es algo que las agencias de comunicaciones en general ofrecen como servicio a sus productos o a partidos políticos o a políticos que quieres posicionamiento en redes sociales. Perfecto, nosotros vamos a hacer que esto que tú hoy vas a mensajear se multiplique. Y asimismo existen personas que no lo hacen de manera contratada, sino en sus casas y tienen 4 o 5 cuentas, y desde la fanaticada empiezan a mover este sistema. Espérame, entonces, y cuando llegaste a ese lugar, déjame preguntarte esto, por favor, de las agencias de comunicaciones, ¿existen agencias de comunicaciones aquí también? Que dentro es un servicio aparte. Dentro del servicio te ofrecen, oye, nosotros podemos poner a este gallo que a tu, no sé, a tu enemigo lo va a tapar a hater, o sea, como con cosas así, con odio. O sea, yo creo que eso es más como... ¿Pasa? Yo creo que eso es completamente más de la deep web, ¿cachai? Como yo creo que el servicio que hoy día es claramente abierto para todo es, ¿quieres posicionar tu producto en redes sociales? Perfecto, el domingo en la tarde vamos a hablar de las propiedades del nuevo detergente y van a haber 20 personas
retuiteándose y comentando. Y como el algoritmo de la red social, en este caso, hablemos de Twitter, se ha ido perfeccionando, ya no basta con tener un software que cree opiniones o perfiles, porque el mismo Twitter los descubre. Sí. Entonces, lo que hablaba este bot era que cada vez tenían que ser más reales, por tanto, él tenía que poner la foto de una mujer con 2 hijos, mamá, patriota. Con una banderita chilena por ahí. Claro, el escudo. Fundación Demente. Oye, Rechazo. buenísimo, porque viste que hay una serie, o sea, no, perdón, una película polaca de la que yo hablaba la otra vez, que ahí estás tú, como el bot, Sí. que se llama El Hater. Y también habla Sí, sobre claro. eso. ¿La viste esa también? O sea, debo decir con mucho orgullo que se estrenó una semana después del bot. Pero Ay, son las no, qué coincidencias interesante, qué interesante. la Sí. coincidencia de la Vamos. vida. Es que la sociedad, No, la porque sociedad ya, pero que no- polaca es bien parecida a la Quiero que nos chilena. termine de explicar qué es el bot, pues yo todavía estoy esperando. ¿En Bueno, serio? Estoy ansioso. entonces el bot es una obra que yo hago por streaming, que es una entrevista de un programa muy parecido a programas que han estado dando vuelta en el año. Estas noches se improvisan, mentiras verdaderas, pautas libres, como un programa de noticia contingente, en donde lo más importante es que vamos a revelar el rostro verdadero de un bot. Entonces el periodista hace un acuerdo con el personaje y le dice: yo te voy a entrevistar esta noche y vamos a develar cómo funciona esto. Y él le dice: Qué sí, buena. pero solamente te pido un acuerdo, que tengo que tener mosaico aquí, Ya. porque no quiero que me... Que me Y, identifique. y esa es la obra, y estamos en Chile y los mosaicos no funcionan, a veces se corren. Se cae el bot. Sí. Buenísimo, Entonces, quiero verla. como esta plataforma nos permite jugar con eso, yo hago los dos personajes. Hago el periodista, que se llama José Miguel Pérez Astudillo, que es como José Antonio José... Ya. Qué pesadilla. ¡Oh! Tú porque tú eres el verbo divino. Y el bot también lo hago yo, entonces una entrevista es divertido, es en chunga y todo, pero Pero lo qué más buena. entretenido que se genera después de las funciones es la conversación con la gente, porque lo que nos pasaba en las funciones era: oye, yo había escuchado del bot, yo había escuchado lo que era un bot, pero no sabía cómo funcionaba, no sabía Claro. cuál es la estrategia, no sabía que hay un mecanismo que no parte ahora como solo por un tweet, parte desde que sale Trump elegido, que es precisamente lo mismo, ¿no? Es algoritmo jugando a favor para agarrar esa información y decir: ok, nosotros tenemos que hablar de esto y tenemos que empujar a esta persona o a este político. De Y hecho, ya sabemos todo lo que ha pasado con eso. En un tiempo más les voy a hacer llegar a los 3 entonces, porque participé de un estudio que tiene que ver con el Cono Sur. Entonces, son mujeres de Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, ¿no es cierto? Y es justamente un estudio sobre el Twitter y cómo ser activista de derechos humanos puede transformarte en un blanco de estos bots de los que tú estás Claro. hablando, ¿no? Y cómo se articulan realmente, si es que hay articulación o no, si es que se pagan por algunas publicaciones o no. Es muy interesante el estudio, así que se los voy a hacer llegar cuando lo tenga, que va a ser en febrero más o menos. Así que... Bueno, hay mucha información dentro de la obra que es muy útil, y nosotros lo conversamos post función, que tiene que ver un poco con darnos cuenta que es una red social que nos permite informarnos, nos permite entregar información que probablemente no sale en los medios oficiales, nos permite organizarnos, porque si nosotros queremos agarrar nuestras bicicletas e irnos ahora a juntar en Plaza Dignidad, probablemente las redes sociales nos van a ayudar muchísimo, y así ha sido durante todo este tiempo, la denuncia. Pero tenemos que saber que este otro lugar existe y cómo convivir con eso. Como el bot mismo en la entrevista en el diario El País decía: imagínate que estás en una fiesta y alguien se pone violento. ¿Tú irías a tratar de calmarlo? Claro. Eso es el bot. Tú tienes que abrir el espacio y dejarlo completamente expuesto para que la gente entienda que ese es un personaje que no aporta a esta comunidad que hemos creado y que fue básicamente lo que nos sedujo a todos a la hora de armarnos una cuenta, que fue: mira qué entretenido, que esta empanada que me gusta y que hace la señora María, yo la La voy a puedo recomendar, compartir. claro.
o esta obra, o mira este paper de no sé quién que también quiero compartirlo, pero ahí a entrar a pelear con el... Y una pregunta, tapa. Héctor Morales, después de esta investigación que has hecho y te has puesto ahí a seguir lo que pasa con estas redes sociales, ¿verdad? ¿Es posible la democracia? ¿Tiene que cambiar la democracia? ¿Qué tenemos que hacer para... ¿Podemos convivir? ¿En Twitter? En general, o sea, porque igual nos hemos visto manipulados. ¿Por qué esa pregunta, Ale, me sorprende? No, porque la democracia se ve manipulada por las redes sociales. Hay manipulación, hay noticias falsas, está contando Héctor cómo funcionan los bots, se crea un ambiente que no existe, se le da importancia a ciertas cosas que a veces quienes no tienen redes sociales ni siquiera saben que existen. Entonces, tranquilo. Y ahora lo voy a explicar bien, Entonces a veces me lo pregunto. Porque yo pensé que la Ali me iba a decir, porque también existe la dictadura, que es otra opción, que también podemos evaluar. La anarquía también. Claro, la anarquía, la dictadura. Claro, queremos elegir como rey. No, pero mi pregunta es, en el fondo, ¿cómo, hacia dónde deberían ir las democracias? Yo me lo he preguntado para cuando nos enfrentamos a esto, de verdad. Cuando nos enfrentamos a las noticias falsas, cuando nos enfrentamos a personas que no existen. Exacto, y cuando además se puede hacer cualquier cosa acá, amenazar de muerte, lo que queráis, y resulta que no hay una legislación que esté a la altura, por ejemplo, en nuestro país. Y la verdad que yo creo que lo que hacen ustedes, por ejemplo, en su medio, voy a ser súper autorreferente porque estamos conversando nosotros, la obra, un artículo de otro medio, hacen que nosotros empecemos a entender cómo funciona esto, y creo que la información debe transitar y nosotros somos responsables, cada uno y cada una, de informarnos y saber qué es lo que está sucediendo en la trastienda, y que finalmente, al igual como me venden un detergente, un yogur en la televisión, alguien me está queriendo vender algo, o alguien está queriendo manipular una información, que yo hable de una cosa y no de otra, o que yo me entere de una cosa, o que yo crea una cosa. Creo que Twitter es violento y es una herramienta de comunicación, pero también ha sido protagonista de falsedades gigantescas. Pero lo que yo encuentro más peligroso es que la gente siga creyendo que en base a un tuit de alguien eso se puede transformar en una información fidedigna. Esa es la pregunta. Hoy día, ¿está sobrevalorado Twitter? O sea, yo creo que, por ejemplo, yo me doy cuenta el fin de semana cuando fui a visitar a mi mamá, a mi familia, nadie habla de Twitter. No, pues. Nadie se está enfermando por Twitter. Somos un grupo bastante pequeño que lo peligroso es que tiene un rebote muy grande, porque yo he visto cómo se han replicado noticias en medios de comunicación y noticiero que son a partir de Twitter. Citando Twitter. Sí. Se publicó en Twitter, pero ¿quién? ¿Tú como periodista fuiste a ver realmente si eso es real, si es una fuente? Y lo peor es que lo empiezan a replicar y lo replican hasta con los títulos. Es heavy. Entonces, la información, el autocontrol, la exigencia de fuentes es algo que nosotros tenemos que estar constantemente nivelando y aplicando. Porque el otro día alguien decía, que yo no sé si es verdad, pero mostraban una foto del Océano Pacífico como con 20 buques chinos. O sea, los chinos llegaron y se están robando todo nuestro mar. Y me dio mucho gusto ver pasó ese tiempo en todo caso, que toda la gente fuente, claro, donde link, y eso me pareció que es un gran avance. Sí, hay educación ahí. Yo creo que es súper importante que empecemos a educar a nuestros hijos e hijas en eso también, ¿no? O sea, más allá, como tú dices, que en la realidad no pasa, digamos, uno se da cuenta que la gente no está hablando de Twitter. No lo distingue. Claro. Pero hay una información ahí importante también a evaluar. Función es que las nuevas generaciones, por ejemplo, habían familias, como esta es una obra que se hace remotamente, entonces yo de repente abríamos las pantallas para conversar. Después de la función ya había un chico de 20 años, 19 años con sus papás. Y sus papás estaban con la boca abierta diciendo como no puedo creer que esto sea lo que pasa. Y el joven decía, pero si es lo que yo les digo todos los días cuando ustedes comparten link por WhatsApp y les llegan
el grupo de apoderados, el grupo de vecinos que ya están subiendo a atacarnos acá a la Pumanque y ustedes lo reparten, ¿cachai? Igual hay un tema que es bien importante, ¿no? Más allá del tema de los hábitos generacionales, hay estudios internacionales que indican que hay mucha gente que se informa por redes sociales. Facebook, por ejemplo. Cada vez más, claro. Tiene que ver con el descrédito de la prensa tradicional también. Es un súper tema. Y eso abre espacio para que la gente crea que se está informando en lugares que son presentados con cierta formalidad, pero que en el fondo tienen como base información con poco sustento. Y ese escenario, por ejemplo, es ideal para que, ya que estamos hablando en este momento de la humanidad, es ideal para que, por ejemplo, entren teorías y ganen espacio como las de los antivacunas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no es menor. Claro. No solo el tema del odio dirigido contra una persona, digamos, ¿no? O cómo se articula. También se generan espacios que pueden ser más complejos para el bien público, digamos, ¿no? Yo no sé, ¿tú lo ves de la misma manera, Héctor? Sí, yo creo que ahí el rol de los medios, porque querámoslo o no, nosotros también hemos sido parte y hemos opinado en contra, sobre todo en momentos complejos, el rol que han tenido los medios de comunicación en general, ¿no? Pero yo ahí sigo creyendo que Chile es un país que finalmente, en un gran porcentaje, se sigue informando por televisión y por radio, más que por redes sociales. Entonces, el rol de los medios de comunicación es muy importante precisamente para poder cuestionar esa información. Cuando alguien en Twitter, de manera muy fácil, publica... perdona que eso de los medios, ¿cierto? Sí, Gilia Bacani lo dice, que era compañera mía en las últimas noticias. Un abrazo para ti, Gilia, que vive ahora en Antofagasta. Dice, pero también para las redes sociales hoy son el espacio del poder no hegemónico, que por primera vez tiene reproductividad técnica, falta de educación cívica digital y más alfabetización. Completamente de acuerdo con Gilia. Por eso que no podemos dejarlo de lado. Creo que esta discusión la tuve con muchos apoderados, como decías tú, apoderadas y apoderados. Ayer tuve reunión de hecho. Pero cuando los niños eran más pequeños y empezó a hacer tema lo de los celulares, los primeros que tenían, los que no tenían, si podían o no tener, en qué momentos podían usarlo, siempre mi punto fue que prohibirlos era lo peor. Porque todo lo prohibido siempre es atractivo, uno. Y luego hay que enseñar. O sea, esto es importante. Es nuestra vida actual, es la manera en que además, los chicos y chicas se comunican. Enseñar y adaptarse, porque mira lo que voy a decir, yo puede ser medio ñoño, pero cuando salió la televisión, cuando salió la televisión, la caja idiota, ¿se acuerdan? La caja idiotizadora, todo el mundo aquí era idiota por la caja idiotizadora de la televisión, va a matar la radio. me acuerdo, dice de Mauricio, que es pesado. No había nacido, porque es más chiquitito, pero los más viejos como yo, sabemos que nos decían la caja idiota, la caja idiotizadora, todo el día pegado ahí, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y no pasó eso. La caja idiota, sí. Y después nació internet y todas las redes y dice, eso va a acabar el mundo, que hay que prohibirlo, que va no sé qué. No sé. O sea, la gente se adapta, la gente va viendo el real punto. Yo creo que los más jóvenes están más preparados que nosotros porque nacieron con eso. Hay peligros, pero también hay peligro en mil cosas más. O sea, sale a la esquina y hay peligro. Entonces, sí, hay peligro, pero también uno se va viendo, creo yo, que los jóvenes también entre ellos van percibiendo con cierta sensibilidad cuándo es mentira, cuándo es verdad. Algunos caerán, otros no. Y decir que, por ejemplo, también esto de los bots o esto de la mentira institucionalizada, no sé cuándo la justicia, no la justicia, no, saquemos eso. La legislación llegará a decir, ya, si tú informas noticias falsas por Twitter, por ejemplo, es un delito contra la fe pública. Puede que sea o puede que no sea, porque estás hablando algo que es mentira y puedes provocar un daño, si es que lo provocas. Claro. Entonces, siempre vamos más atrás, ¿no? O sea, primero salen los medios, y los niños y los jóvenes se van adaptando más rápido. Y te van a decir, ¿tu papá crees que yo soy tonto? ¿Tú crees que yo no sé que algunos sí son y otros no? Como con la caja idiota, entonces... Yo creo que hay que tener, claro, hay que educar, obviamente, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Hay que tener conversaciones padre-hijo, tener que conversar en el colegio, tener conversaciones con los amigos, darle vuelta, hacer estudio, sí, pero tenerle menos miedo, eso es el punto que quería llegar. Yo creo que es mejor enfrentarlo que tener esos miedos atávicos de que por aquí van a destruir una persona, por aquí sí, hay algunas cosas que pasan.
pero hay que ir adaptándose, hay que ir encontrando las herramientas para solucionar, más que tenerle miedo, creo yo. Y eso pasaba con las reuniones de apoderados que tú decías. Muchas mamás con mucho miedo en vez de decir, enfrentémoslo. ¿No es cierto? Era como, oye, O sea, esta cuestión es del futuro, es como tus hijos se van a comunicar. Yo no sé qué les pasó ahora cuando empezaron a tener que usar Zoom, porque lo tuvieron que empezar. Yo hablaba con una persona muy importante en el mundo de las redes sociales y todo el rollo tecnológico, que ha trabajado muchos años en esto en Chile, y para la investigación de la obra conversamos mucho, y él me decía, el gran problema es que no hay una legislación que permita que las redes sociales funcionen óptimamente, digamos, como que todavía hay un gran porcentaje de vacíos legales en donde alguien puede salir a la calle en pelota y lo puede ser detenido, pero alguien puede decir, hay una bomba en tal lugar, y puede cerrar la cuenta y no pasa nada, y generó un sinfín de conflictos para un montón de personas en esa mañana. Claro. Entonces, es muy difícil perseguir a alguien que lanza una información. Yo fui víctima de un muy mal rollo, que ahora me da mucha risa y es parte de la anécdota, pero a alguien se le ocurrió decir, oye, tiene algo con un alcalde. ¿Cierto? Ay, sí, me acuerdo. Yo creo que lo conversábamos en algún momento y todo. Como es la pareja. Es la pareja de la yo ni conocía al caballero, así que yo como, chucha, ¿qué hago? ¿Les digo? Oye, se están diciendo por redes que somos pareja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo desmentimos? Sí. ¿Lo pasamos de largo? Entonces, qué importante es la funa. Viola. Eso que estaba hablando. Sí, esa posibilidad de instalar una mentira que igual puede quedar. Qué bueno que te hagas cargo de ese tema. Y genera un rebote. Entonces yo lo dije ahí, piola, como, no, sabéis que no, ya, filo, un weón que está. Y empecé a cachar para abajo y le hacía lo mismo a muchas personas de la opinión pública, de personas conocidas. Y entonces luego vino una segunda oleada y fue más violento porque ocupó la palabra pedofilia. Chuta. Que no me involucraba a mí, sino al señor alcalde. Chuta. Entonces ahí yo me puse un poco más atento y le escribí como al encargado de comunicaciones de esa municipalidad, y fue un proceso muy largo, muy difícil, legal, donde tuvimos que escribir cada uno lo que nos había pasado, porque yo le decía al señor de las comunicaciones de la municipalidad, ustedes son un municipio, tienen abogados que trabajan con ustedes, pero yo ando solo en la calle y voy a un restaurante y tengo que enfrentarme a alguien que viene a hablarme de este tema muy violentamente, ¿cachai? Entonces hicimos todo el recorrido y se pudo encontrar a la persona, pero lo más heavy es que la persona que había publicado esto era una persona que no existe, es una cuenta inventada. Cacha. Pero que finalmente la primera persona que la compartió era la persona encargada del partido republicano. Cast, republicano. ¿Cast? Claro, y entonces el proceso legal va por sobre esa persona, esa mujer. Ah, mira, qué interesante. Y en el fondo uno dice, porque hoy día la ley dice, no se puede encontrar ese perfil porque basta que se desaparezca y cierre su cuenta y no existe, pero entonces vamos a quién lo compartió. A quién lo compartió. ¿Quiénes fueron las primeras personas que agarraron? Que fue a los 2 minutos. Oye, se nos está acabando el programa, que lata, porque estaba muy interesante. Vamos. Y de hecho tengo algunos datos que entregar. Por ejemplo, las redes sociales con mayor frecuencia de uso por parte de las 4 generaciones en conjunto son Facebook, un 39%, Instagram, un 35%, YouTube, un 18%, y Twitter solo es un 7%. Para cada generación, el detalle es el siguiente. El 86% de la generación Z utiliza Instagram. En la generación millennial, la red social más usada también es Instagram, con 73%. La generación X, mientras tanto, utiliza más Facebook, el 71%. Y en la generación Baby Boomers, la red social más usada por sus integrantes son Facebook, con un 50%, y YouTube, con un 19%. Datos de un paper de Patricia Peña, académica de la ISEI, que quería compartir. Baby Boomer. Daniel, el Messenger ya está. Messenger ya murió. Oye, la paloma mensajera. Héctor Morales, oye, Ale, siempre un agrado compartir contigo. Cuéntanos dónde podemos ver las obras.
yo tengo que dar una información porque si no me van a matar del Obvio. Festival Santiago 1000. Obvio, dele nomás. Mira, lo más importante, el POT es el 13, 14 y 15 y es la única certeza que tenemos porque es una obra que se hace a distancia y es por streaming. Claro. El resto de la programación, obras donde yo participo, Muerte accidental de un anarquista, que era la obra que dábamos en la Católica, que se remonta. Concierto para ovnis, que es una obra que hablamos ayer con Mauricio, que es maravilloso, un proyecto que me tiene muy, muy encantado, que estoy escribiendo, dirijo y actuamos con un grupo maravilloso. Es en un lugar abierto, pero todo depende del 4, que hoy día escuché que se adelantaba un poco los avisos. Eso va a determinar si es que nosotros podemos trabajar o no, porque como el toque queda hasta las 10 de la noche, las obras son a las 8:30, 9, dependemos de un aviso ministerial para poder seguir trabajando. Entonces, yo le pido a la gente que entra a santiago1000.cl, que busque la obra Concierto para ovnis, el bot, Muerte accidental de un anarquista, y desde ahí uno pueda confirmar fechas, comprar entradas, Héctor, porque a partir de ese aviso se confirma todo. ¿Te parece que hagamos un trato? Te vienes de nuevo en enero para acá, nos comentas cuáles son las fechas realmente cuando ya tengamos todos esos conocimientos y te vamos a invitar de panelista porque ¡feliz! Mauricio se va hoy día de vacaciones, aprovecho de contarle a la audiencia, no va a estar los próximos días, no porque se vaya ni nada parecido, sino que porque cada uno de nosotros nos organizamos en nuestras vacaciones. Se va a Dubái, para va a Dubái en avión. Va a Dubái y vuelve a Panguipulli. Cosas que suceden. Que tengan Oye, Mauricio, lindo fin de año. Mauricio, ¿te acordáis que ayer hablamos de concierto para ovnis? Y yo te explicaba la cosa del aeropuerto Cerrillo, auto, mira. Y pasó. Así se construye una obra grande de una explanada desde la casa, mira. A ver. Ah, qué bueno. Ay, qué bonito. Esta buena imagen, es que es muy buena la historia. Tienes que volver, Héctor, al programa para poder contar los detalles. La primera semana, además que la gente te está pidiendo, te quieren como panelista, así que vamos a tener una conversación.